Boa noite. Poco del portugués en estas clases que el pastor Luis está haciendo con nosotros. Sean muy bienvenidos, mis hermanos de todos estos lugares aquí de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, de Ecuador, donde usted está. Siéntase bien en nuestro grupo y vamos para la segunda clase de esta serie especial del Apocalipsis. Gracias al hermano Mario que nos ha dado la bienvenida, al hermano Cirilo que ha hecho la oración. Y ahora entonces vamos a pasar el tiempo para el pastor Luis. Pastor, que Dios te bendiga una vez más. Apenas una información importante, hermano querido. Y amigos, si usted tiene una pregunta, por favor, coloque en los comentarios, en el chat, y yo voy a estar atento aquí mirando si llegan las preguntas para que al final de la clase, la hermana Sandra y yo vamos entonces aquí mencionar su pregunta. Quiero dar un saludo muy especial aquí a mi hermano amado José Luis Cisneros, con esa barba que tengo que respetarlo, ¿no? Bienvenido, mi hermano querido. Bueno, pastor, que Dios te bendiga en el estudio de esta noche. Amém, amém. Muchas gracias, meu amigo pastor Pablo. É uma alegria para mim, é um prazer estar aqui, irmãos queridos, para nossa classe bíblica internacional. Ha sido uma experiência muito interessante estar aqui todas as semanas para este tema maravilhoso. Bueno, eu quero saludar a todos mis amigos, mis hermanos, los ancianos da igreja, los invitados especiais, porque estamos em um projeto muito interessante de conhecer mais profundamente o livro de Apocalipse e também preparar-nos melhor para a vida eterna quando venga Jesus em glória e majestade para buscarmos. Bueno, mis saludos com muito carinho a todos ustedes. E estou seguro que esta é uma oportunidade de ouro que o Senhor nos regala e seguramente teremos que aproveitar esta oportunidade. Bueno, mis queridos hermanos e amigos, nós já vamos começar o tema para que não terminemos tão tarde. Queremos terminar mais temprano possível e, então, aproveitar os minutos aqui. Bueno, o tema de hoje é um tema interessantíssimo. Vamos tratar de estudar sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Já oramos, já estamos preparados, e eu tenho minha Bíblia aqui, estou seguro que vocês também têm suas Bíblias em manos, preparados, e seguramente será um momento muito especial. Bueno, voy a solo a mirar aqui um pouquinho para, antes de mencionar o texto, dar um saludo muito especial. Eu vejo aqui o irmão José Luis Cisneros Chaves, o irmão Emerson, também eu estou vendo aqui o irmão Alberto, estou vendo aqui a Leda Guzmán, gracias.
a la hermana Matilde Cruz, a la hermana Argelia, me parece, y también a Sonia. Hola, Sonia. Bueno, y también estoy viendo aquí Salvador. Hay dos personas ahí con el celular Salvador. Y también Ruth Santiago. Un abrazo, hermana querida. Y también Mirvi. Un abrazo, Mirvi. Carmen. Wow, hay muchas personas. José Antonio, Sandra, Dalma. También tengo aquí personas como Esther y Mario y Haroldo. Y también tengo aquí Santos. Tengo nuestra querida hermana Vivian. Hola, Vivian. Qué bueno. Y hay muchas personas por aquí. Mónica, gracias. Bendiciones. Estoy viendo la hermana María Cabrera, Adriana. Hay un montón de personas. Un abrazo para todos. Bueno, si sigo mencionando nombres, vamos aquí, dedicar mucho tiempo. Entonces, un saludo a todos de manera general. Hermanos queridos, ¿estamos felices? ¿Cuántos están felices? Levante la mano. ¿Cuántos estamos felices? Amén, amén. Yo estoy muy feliz, hermanos, porque me encanta estudiar la Biblia. Me encanta. Ahorita, hace una hora, yo estaba dando una clase bíblica aquí en Brasilia para un grupo de personas que se reúnen todas las semanas, y personalmente yo estaba ya dando una clase y salí de allá y vine para acá para seguir con ustedes. Así que esto me encanta, de verdad. Bueno, vamos a abrir la Biblia para leer el texto. Apocalipsis, por favor. Vamos a abrir en Apocalipsis, capítulo número 1, versículos a partir del versículo 10. Apocalipsis, capítulo número 1, versículo de número 10. Tenemos personas que están conectadas de lugares distintos. Y lo más importante en este momento, mis amigos, es poner atención en los textos bíblicos, en la pantalla, porque queremos usar ilustraciones con PowerPoint. Apocalipsis, capítulo 1, versículos a partir del 10, que dice: En un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta que dijo: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí paramos un poquito ahí, hermanos. Bueno, hoy queremos analizar un poco acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y para empezar este tema, por favor, atención aquí en su pantalla. Mira a mí, por favor. Miren a mí. Bueno, las 7 iglesias representan 7 períodos, 7 fases del cristianismo. El cristianismo pasaría por 7 etapas, por 7 fases. Entonces, estas 7 fases están entre 2 grandes acontecimientos. La primera venida de Cristo, cuando nació de María y cuando murió en la cruz, y la segunda vinda de Cristo en gloria y majestad. Así que entre las 2 venidas de Cristo están las 7 fases, los 7 períodos del cristianismo. Bueno, para explicar mejor, yo voy para mi presentación. Por favor, observen esta presentación. Voy a poner aquí para que esté claro. Bueno, ahí está. Analicemos entonces. Las 7 iglesias. Hermanos, atención para una reflexión acerca de la historia bíblica, para finalmente comprendermos claramente las 7 iglesias. Ustedes saben que Abraham tenía de parte del Señor una promesa. Y la promesa de Dios para Abraham era que Abraham tenía un hijo, le nacería un hijo,
y a través de este hijo el Señor haría una gran nación. O sea, era una promesa de Dios para Abraham. Solo que Abraham y su esposa Sara no alcanzaba, porque Sara no podía tener hijos. Era imposible, no tenía condiciones. Así que en un momento, Abraham y su esposa dialogaron, conversaron y se pusieron de acuerdo que Abraham podría tener una relación con su empleada, con su esclava, Agar, porque pensaban, el hijo prometido para Abraham es solo para Abraham y no para la esposa. Así que Abraham podría tener un hijo con otra persona, pensaban ellos. Y Abraham entonces se relacionó con su esclava, Agar, y ella entonces finalmente quedó encinta y nació Ismael. Ismael. Ahora escúchame. Abraham cometió un error porque no se puede tener relación con otra persona que no sea la esposa, que no sea el marido. O sea, Abraham erró. Con su esposa Sara cometieron un error. Pero nació el hijo de Abraham con Agar. Y este hijo recibió el nombre de Ismael. Ismael creció, casó, constituyó familia y finalmente entonces surge un pueblo. Y este pueblo era conocido como ismaelitas. Y de este pueblo entonces surge los árabes. Y de los árabes surge una religión, una poderosa religión, que es la religión islámica, es el islamismo. O sea, el islamismo viene como consecuencia, viene como descendencia prácticamente ahí de Abraham. Por eso los islámicos dicen que Abraham es como para ellos, es como un padre, porque la religión islámica viene de Abraham, por esta relación con Agar, que nace Ismael, vienen los ismaelitas, vienen los árabes y finalmente el islamismo. Ahora escúchame, enseguida el Señor orienta a Abraham, llama su atención, pasa las informaciones correctas, Abraham comprende el plan de Dios y dice a su esposa, Sara, mi querida esposa, la promesa de Dios es para mí contigo, no para mí con otra persona. Y finalmente Sara entonces queda embarazada de su marido y nace Isaac. Y cuando nace Isaac, entonces Isaac crece, casa, forma familia, constituye su familia y finalmente nace Jacob. Jacob también se crece, también se casa, todo esto, y Jacob tiene una experiencia de conversión con el Señor en una madrugada, como nosotros conocemos la historia. Y finalmente el Señor cambió el corazón, cambió la vida de Jacob, y Jacob pasó a tener otro nombre después de su conversión, y su nombre pasó a ser Israel. Así que Israel es el mismo Jacob, o sea, después de su conversión, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Entonces Israel se casa, también tiene hijos y forma las 12 tribus de Israel. Y de estas 12 tribus, entonces surge una nación, la nación de Israel, los israelitas. Y de este pueblo surge otra religión, y esta religión recibe el nombre de judaísmo, los judíos. Y del judaísmo nace el cristianismo. Interesante, porque cuando Cristo vino a este mundo, Cristo era judío, y Cristo entonces implementó, estableció el cristianismo. Entonces, voy a volver un poquito. Aquí, volví el PowerPoint anterior. Entonces, ahí vimos, de Abraham con Agar nace Ismael, vienen los ismaelitas, los árabes, el islamismo. Y de Abraham con Sara, su esposa, nace Isaac, que viene Jacob, que se convierte en Israel,
y surge el judaísmo, y del judaísmo viene el cristianismo. Así que nosotros somos cristianos. Ahora escúchame, hoy tenemos algunas religiones mundiales. Yo menciono aquí solamente 7, quizás las mayores. El cristianismo tiene 2.2 billones de seguidores. El islamismo, 1.6 billones de seguidores. El hinduismo, 900 millones. El ateísmo y agnosticismo, 1 billón. Y el budismo, 376 millones. El espiritismo, más o menos 13 millones. Y el judaísmo, 15 millones. O sea, hoy nosotros podemos mencionar las 7 mayores religiones del mundo, pero las 2 mayores son cristianismo e islamismo. El cristianismo viene del judaísmo, ¿viste? O sea, de Abraham con Sara, su esposa, y con Isaac, y con Jacob, Israel. Y el islamismo viene de Abraham con su empleada, con su esclava. Ahora escúchame, el cristianismo pasaría por 7 fases, por 7 etapas, desde la cruz de Cristo en el año 31 hasta su regreso en las nubes de los cielos, en gloria y majestad. Ahora tenemos aquí en pantalla un gráfico, una demostración, una ilustración para ayudar a comprender. Cuando vamos para la Biblia, encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 7 cartas que Cristo envía a su iglesia. Y cada carta es enviada por Cristo para un período de la historia. ¿Ok? Estas 7 iglesias tienen nombres de 7 ciudades. Y estas 7 ciudades pertenecían antiguamente a lo que conocíamos como Antigua Asia, actualmente Turquía. Justo en Turquía, que pasó hace poco el terremoto en Turquía y Siria. Entonces, estos 7 nombres, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea, son 7 nombres de 7 ciudades que actualmente pertenecen a Turquía. Y en la Biblia encontramos los 7 nombres. Y estos nombres de estas ciudades fueron utilizadas por el profeta Juan al escribir Apocalipsis, porque hay características habían características en esas ciudades que serían utilizadas para dar un mensaje al cristianismo, conforme sus fases, conforme sus etapas. Es muy interesante todo esto. Bueno, me parece que hay una persona ahí que está haciendo algunas intervenciones, me parece. Bueno, avancemos entonces. Ahí tenemos entonces Éfeso, gracias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermanos, Éfeso representa la primera fase del cristianismo, la primera etapa del cristianismo. Y si miramos en la parte superior, ahí encontramos el período, desde el año 31 hasta el año 100. ¿Y por qué Éfeso fue desde el año 31 hasta el año 100? Porque este período fue el período en que la iglesia cristiana era una iglesia pura, fiel, obediente. Esta fase era la fase en que los discípulos administraban, lideraban la iglesia. Éfeso representa la fase en que el Señor derramó su Santo Espíritu en el Pentecostés. Era una iglesia poderosa, de oración, de ayuno, de consagración, una iglesia evangelizadora, una iglesia tremenda, una iglesia que en un sermón Pedro llevó aproximadamente 3,000 personas al bautismo. O sea, Éfeso fue el período de oro de la iglesia. ¿Y por qué empezó en el año 31? Porque en el año 31 fue el año en que Cristo fue crucificado. ¿Y por qué terminó en el año 100? Porque en el año 100 aproximadamente fue el período en que murió el último de los 12 discípulos.
Ahí termina esta primera etapa del cristianismo. Y viene la segunda. En la segunda fase empieza en el año 100 y termina en el año 313. Esta fase, conocida como Esmirna, fue un periodo en que la iglesia se mantuvo firme en los principios bíblicos, solo que la iglesia enfrentó 10 años de persecución. 10 años, como está en Apocalipsis capítulo 2, capítulo de número 2, versículo de número 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que dice: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el texto bíblico dice claramente que la iglesia pasaría por una tribulación de 10 días. En este caso, es una profecía. Y 10 días proféticos son 10 años literales. Y este periodo está dentro de la segunda fase del cristianismo, o sea, el periodo, la fase de Esmirna. Y aquí les doy una información interesante. De las 7 ciudades que están en Turquía, Esmirna es la mayor de todas actualmente. ¿Sabe cuántas personas viven en Esmirna actualmente? Más de 4 millones de personas. Más de 4 millones de personas. Es una mega ciudad. Es una tremenda de una ciudad. Entonces, Esmirna termina en el año 313, cuando terminan los 10 años de tribulación, de persecución. Enseguida, empieza la tercera fase. Atención, hermanos. Hasta el año 313, la iglesia cristiana era pura, fiel, obediente a los mandamientos del Señor. A partir del año 313, por adelante, la iglesia pasa por una mezcla. La iglesia se une con el Estado. Hay una unión, hay una alianza entre la iglesia y la política. Se une ahí en Pérgamo, desde el año 313 hasta el año 538. Y atención, mis amigos y hermanos, este periodo es un periodo conocido como el periodo del paganismo. Cuando leemos la carta que Cristo envía a Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículos desde el 12 hasta el 17, encontramos algunas citas muy fuertes y algunas expresiones muy interesantes. En la carta que Cristo envía para la tercera fase del cristianismo en Pérgamo, Jesús menciona que el diablo estaba logrando tener sus puntos de vista, sus principios, el principio del diablo, que estaba entrando en la iglesia cristiana. El texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 2, versículo de número 13, capítulo 2, versículo 13, dice así, mira, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo permaneces fiel a mi nombre. O sea, la carta dice claramente que dentro de la iglesia cristiana, el diablo pondría su silla, establecería sus visiones paganas, sus ideas malignas. Entonces, Pérgamo representa un período triste, cuando el mundanismo, cuando teorías erradas entran en la iglesia. Y atención, cuando analizamos el periodo 313 hasta 538, nosotros encontramos en el medio ahí, ¿sabe qué cosa? El año 321. No sé cuántos conocen lo que pasó en el año 321. Este fue el momento en que Constantino, emperador de Roma, hace un decreto dominical.
Ou seja, dentro desse período de Pérgamo, há uma intenção de cambiar os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que o dia santo do Senhor é o dia sábado, é o quarto mandamento. E aqui em Pérgamo, o imperador de Roma empieza a trabalhar para cambiar o dia santo do Senhor. E no ano 321 há um decreto para cambiar o dia do Senhor. E depois, em outro momento, vamos analisar isto. Mas isto passou em Pérgamo. E Pérgamo termina no ano 538. Por que termina no ano 538? Porque no ano 538, o bispo de Roma recebe do imperador autoridade suprema, autoridade total. E o bispo de Roma passa a ser como um papa, passa a ser como o cabeça principal da igreja. Ele passa a ser como um Deus, ou seja, uma autoridade suprema, no ano 538. E aí termina Pérgamo, a terceira fase, a terceira etapa, e empieza a quarta, Tiatira. Aí empieza a quarta fase. E Tiatira, senhores, empieza no ano 538 e termina no ano 1798. Se calculamos este tempo, este período, vamos chegar à conclusão que aí temos 1260 anos. E este período é o período conhecido como Idade Média. Idade Média. Ou seja, o período oscuro espiritualmente hablando. E justo neste período total, foi um período em que houve uma apostasia total. Ou seja, a igreja finalmente abandonou os princípios bíblicos e passaram a aceitar outras teorias, outras doutrinas, outras ideias. E o pueblo de Deus, o pueblo fiel de Deus, quando percebeu o que estava passando, então este núcleo da igreja, a igreja verdadeira, sale de aí e diz a Bíblia, e vai ao deserto, como está em Apocalipse 12. Diz que a igreja huyó al deserto. Então, os fieles, as pessoas sinceras, os servos fieles, o núcleo base da igreja verdadeira, sale para o deserto. E os que permanecem allí, permanecem com uma igreja espúria, com uma igreja em apostasia, com uma igreja que estava mesclada com a política e com o Estado. Então, Tiatira é um período de tinieblas, é um período de persecução. As Bíblias eram queimadas, os servos de Deus eram perseguidos, as verdades echadas por terra. Foi um período triste da história, senhores. Pero, en el medio de este período, en el año de 1517, el Señor Dios levanta un hombre que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero, que era un líder de la iglesia de Roma, se levanta para empezar lo que conocemos como reforma, la reforma protestante. Y ahí, en el medio de esta apostasía, el Señor levanta a Martín Lutero. Y Martín Lutero, entonces, empieza este movimiento de reforma. Y ahí llegamos a la fase de Sardis, porque en el año 1798 termina Tiatira, cuando el Papa es preso por orden de Napoleón, el imperador de Francia. Y entonces termina Tiatira y pasa entonces para la quinta fase, que es Sardis. Sardis representa el momento de la reforma, o sea, la reforma continúa, la reforma sigue, y el Señor empieza a levantar hombres y mujeres en varias partes del mundo. Y esta reforma está dentro de este período, más o menos hasta el año de 1833. Y después, entonces, viene Filadelfia, que es un período de reavivamiento, cuando las verdades bíblicas pasan a ser restauradas y el Señor levanta una persona aquí, levanta otra persona allá,
y los predicadores en el mundo, en varios lugares del mundo, pasan a predicar las verdades bíblicas y pasan a entender las profecías de Daniel, las profecías bíblicas, y la comprensión de las profecías produce un despertamiento, produce un reavivamiento, produce algo extraordinario. Así que de 1833 a 1844, el Señor empieza un movimiento mundial y las personas fieles pasan a estudiar las profecías y acontece algo extraordinario. Y finalmente el Señor levanta Guillermo Miller. Miller fue usado por el Señor para presentar un estudio profundo de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, o sea, de las profecías de Daniel. Y entonces pasaron a explicar, a estudiar, y algo tremendo pasó. Y ustedes saben que Miller, cuando empezó su movimiento, el movimiento millerita, esto pasó cerquita ahí de donde ustedes viven. O sea, fue en el estado de Nueva York. Empezó un movimiento tremendazo. Y esto fue para todo el mundo, señores. Y entonces, en 1844, termina Filadelfia y termina delante de un problema que pasó, porque ellos pensaban que Cristo regresaría, que Cristo vendría en las nubes de los cielos en 1844. Se equivocaron en la interpretación bíblica. Y cuando Cristo no vino en esta ocasión, pasó lo que conocemos como el Gran Chasco. El Gran Chasco de 1844. Y ahí con ese Gran Chasco termina entonces la fase de número 6. Y empieza a partir de entonces la fase número 7, la Odisea. Y la Odisea representa esta fase que estamos viviendo ahora. Esta fase. Este es el momento de la Odisea. Nosotros estamos viviendo la fase de la Odisea. Y la iglesia hoy es una iglesia de la Odisea. Mira la diferencia. Cuando empezó el cristianismo en Éfeso, era una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia evangelizadora, con predicadores poderosos, increíbles. Hoy la iglesia no es caliente, tampoco es fría, es tibia, dice la carta a la Odisea. Es tibia. Mira, hermanos, la lucha que tenemos para reunir personas todos los martes para estudiar la Biblia. Es una lucha, porque el espíritu actual en el mundo entero es que la iglesia en el mundo entero es una iglesia tibia. O sea, falta un despertamiento en todos nosotros y en todo el mundo. Así pasan las 7 fases del cristianismo. Nosotros actualmente estamos en esta última fase. Y esta última fase terminará en la segunda venida de Cristo. Y entonces, mis hermanos, nosotros estamos viviendo días solemnes. Ahora, atención, mucha atención, porque delante de estas explicaciones, sería interesante tener una idea de los lugares donde existían estas ciudades. Y de estos lugares nació entonces la inspiración, yo diría. O sea, fue usada, estas ciudades fueron usadas como ilustraciones para las 7 fases del cristianismo. Por ejemplo, están en Turquía. Nosotros fuimos a Turquía, yo fui a Turquía. Y atención, ahí está Éfeso. Ese lugar son solamente las ruínas de la antigua ciudad de Éfeso. Claro que actualmente hay una Éfeso moderna, pero ahí está la antigua ciudad de Éfeso. Y ahí estoy yo grabando en las ruinas de Éfeso. Entonces, ahí está, este era el templo de la diosa Diana, mencionada en la carta de Pablo a los Efesios, en la Biblia. Y ahí estoy grabando. Esto es Éfeso. Ahí está una imagen de la diosa Diana.
Y de otro lado está Éfeso moderna, la ciudad moderna de Éfeso. ¿Viste? Entonces existen las ruinas de Éfeso y la ciudad moderna, siempre así, para cada ciudad. Ahora estamos, aquí todavía es Éfeso. Ahí estamos en el mar Egeo. Y este mar, de este lugar, sale una barca, sale un pequeño, no sería un navío, sería una barca, ¿no? Sale de allí para la isla de Patmos. La isla de Patmos está hace 4 horas de este lugar. Ese lugar pertenece a Turquía y la isla de Patmos pertenece a Grecia. ¿Ok? Entonces, para tener una idea, ahí está. Ahora estamos en Esmirna. Mira, esta es la ciudad moderna de Esmirna. Y aquí está esta parte central, las ruinas de la antigua Esmirna. ¿Ok? Ahí estamos en las ruinas de la antigua Esmirna. Ahora estamos en Pérgamo. Esta es la ciudad moderna de Pérgamo. Y aquí es la moderna de Pérgamo todavía. Y aquí las ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo. Están cerca, todas están muy cerca. Bueno, ahí está, ahí tenemos las ruinas. Ahí todavía las ruinas de Pérgamo, aquí la parte de arriba y abajo está la ciudad moderna de Pérgamo. Aquí estamos en Tiatira. Esta parte más cerca es la parte de las ruinas. Del otro lado, la ciudad moderna de Tiatira. Ahí se puede ver alguna cosa. Son fotos que yo mismo saqué con mi celular. Y ahora estamos en Sardis. Sardis, esta es lo que quedó. Hay muchas cosas que están destruidas, obviamente. Ahí están las ruinas de Sardis. Y ahí se ve un poco de las ruinas y del otro lado está la ciudad moderna. Ahora estamos en Filadelfia. Filadelfia también, de un lado las ruinas y del otro lado la ciudad moderna. Filadelfia. Y ahora estamos en Laodicea. Laodicea es la parte de las ruinas antiguas, de la ciudad antigua. Ahora aquí se ve algo interesante. Se ve algunas pequeñas piscinas, ¿no? Pequeñas piscinas, piletas ahí. Y atención, esta agua que está ahí son aguas tibias, porque cuando nace en la montaña son aguas calientes, termales. Y cuando llega aquí en la parte de abajo, el agua ya está tibia ya. Y con base en esto, hay la Biblia hace mención en la situación de la iglesia, que sería tibia. Bueno, ahí tuvimos una pequeña idea acerca de las 7 ciudades. Y finalmente, señores, algunos puntos importantes. La iglesia, al principio, estoy hablando del cristianismo. La primera fase del cristianismo, la iglesia era pura y fiel. Enseguida el enemigo presionaba para profanarla. Enseguida la iglesia hizo alianzas con el Estado. Después la apostasía en la Edad Media. Después la aparición de la gran ramera, o sea, la iglesia falsa, la prostituta de Apocalipsis 17. Y la iglesia verdadera de Apocalipsis 12 huye al desierto, porque fue perseguida. Y en Apocalipsis 12 encontramos las características de la iglesia verdadera. ¿Qué sucedió? El enemigo utilizó la mujer del capítulo 17, o sea, la gran ramera, para echar por tierra las verdades bíblicas. Pero Dios usa su iglesia del capítulo 12 para restaurar las verdades bíblicas. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué verdades son estas? Bueno, en la próxima semana nosotros vamos a tratar de estas verdades con base en el libro de Daniel. Así que prepárense para la próxima semana. ¿Y por qué es necesario estudiar las profecías bíblicas? Porque Cristo está cerca, porque Cristo pronto vendrá. Como dice Apocalipsis 1:3, felices, dichosos, el que lee, o los que leen las palabras de esta profecía.
y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo, dice la Biblia, está cerca. Sí, señores, el tiempo está cerca. Es importante tener esta idea, esta visión. Es importante comprender un poco esta historia total para entender un poquito mejor. Entonces quedó claro que el cristianismo pasaría por 7 etapas, por 7 fases. Y nosotros estamos viviendo en la última fase. Entonces, mis amigos, ese es un momento solemne que tenemos que estudiar la Biblia, conocer las verdades bíblicas y tomar decisiones entregando la vida a Cristo Jesús. Pregunto a ustedes, ¿quedó claro, hermanos, esta explicación? Ese es un estudio lleno de detalles, pero quiero saber, ¿quedó claro para ustedes? Levante la mano, si así fue posible comprender. Amén, amén, amén. Les hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren pertenecer y seguir perteneciendo como miembros fieles de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera? Levante las dos manos, así como yo, las dos manos. Muy bien, las dos manos. Esto, nosotros queremos esto. Muy bien. Felicitaciones a ustedes. Pastor Pablo. Muy bien, Pastor Luis. Ahora usted dijo que responderá esa pregunta. ¿Cuál es la verdad en la próxima clase? Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo será nuestra próxima clase? Excelente, Pastor Pablo. Mira, nosotros tendremos la próxima clase en la próxima semana. Solo que en la próxima semana, hermanos, queríamos hacer un pequeño ajuste, porque aquí en Brasil, en la próximo final de semana y la próxima semana va a pasar una fiesta muy así conocida, el Carnaval. Y en el próximo martes es un día de feriado aquí, es un día que el país no trabaja. Y nosotros como iglesia salimos para campamentos, para retiros espirituales. Y yo voy con mi familia para un lugar aparte con la iglesia. Y donde estaremos no hay conexión de internet. Entonces queríamos proponer, pastor, cambiar la próxima semana de martes para jueves. O sea, vamos a realizar igual, solo que no en martes, sino en jueves. ¿Puede ser, hermanos? Jueves a la misma hora, a A las la 8 de la misma hora, noche a aquí en las Estados 8, Unidos. igual. A las 8, igual. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? A ver, estoy contando aquí, 68, 90. Todos de acuerdo, Pastor, ya conté aquí. Maravilla, gracias. Muy bien. Ahora, preguntas. A ver si llegó una pregunta aquí por el WhatsApp, Pastor. Dice así. Cuando leemos las promesas que Dios hace a las 7 iglesias, vemos de que cada una de las iglesias tiene elogios y condenaciones. Pero la 7ª iglesia, que es la Odisea, no tiene ningún elogio. Pero aún así, recibe la más linda promesa, que será que el que pertenezca a este grupo se sentará junto al trono de Dios. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se promete lo mejor para la peor iglesia? Excelente pregunta, muchas gracias. Cuando escucho una pregunta como esta, soy obligado a ir a la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Aquí está la respuesta. Dice el texto: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué, mis hermanos? La Odisea representa un periodo de la historia, que es nuestro periodo, representa una iglesia que es amada, muy querida por el Señor. Solo que esta iglesia está pasando por una situación en que la Biblia clasifica como tibia.
Entonces, en la Biblia encontramos una promesa o una recompensa para los fieles, los que son calientes en la fe, y hay una recompensa terrible para los que son fríos en la fe, pero no hay recompensa para los tibios, porque en la Biblia no hay esto. O la persona es fiel o es infiel. Y aquí se ve una iglesia que está en el medio del camino, no está tanto para un lado y ni tanto para el otro. Entonces, el Señor no tiene como presentar un elogio a esta iglesia. El Señor tiene que llamar la atención de esta iglesia. Y cuando se llama la atención, es una forma de decir, yo les amo, los amo mucho, y por eso estoy llamando la atención. Yo creo que, pastor, ni siempre el elogio es la mejor demostración de amor. Ni siempre. Porque si nosotros solo mencionamos los puntos positivos de una persona, muchas veces no ayudamos, le complicamos la vida. Es importante también reprender, orientar, corregir y mostrar el camino. Y esta es una demostración de amor. Entonces yo pienso que el lenguaje para la Odisea es un lenguaje diferente, pero es un amor igual a las otras fases. Entonces yo pienso, hermanos queridos, que esta carta a la Odisea es la más profunda demostración de amor, de paciencia, de gracia y de misericordia. Muy bien, pastor. Ok, la hermana Che aquí nos recuerda que la semana pasada ella hizo una pregunta y quedamos de responderla hoy. Es sobre la resurrección de los que mataron a Jesús. Exactamente. Gracias por recordarnos. Hermanos queridos, vamos a responder esta pregunta con la Biblia. Vamos para Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos para algunos versículos. Mateo capítulo 26, versículos 63. Claro, para entender mejor sería bueno leer todo el capítulo, pero vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 63, que dice, voy a repetir, Mateo capítulo 26, versículo 63, dice, pero Jesús callaba y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús respondió, si tú lo has dicho, sí, tú lo has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido y dijo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído su blasfemia. Bueno, paremos ahí. Entonces, esta cita, ese texto, está hablando de personas que participaron directamente en la muerte de Cristo, que heriram a Cristo, que crucificaram a Cristo. E então Cristo les hizo uma promessa, dizendo, ustedes verán al Hijo del Hombre, que soy yo, en las nubes de los cielos. Então aí está uma promessa de Cristo a aquele grupo de pessoas. E essas pessoas estão muertas, já morreram, estão muertas. Pero Cristo havia prometido, dizendo, sobretudo no versículo 64, vou ler outra vez. Dice, Jesús respondió, sí, tú lo has dicho. Además, os digo que en el futuro veréis, mira, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. Entonces, hay una promesa. Ahora vamos a completar la respuesta. Vamos para Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1, 7 tiene la respuesta. Que dice así, mira,
Apocalipsis 1:7, dice así: mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Ahora escúcheme. Aún los que lo traspasaron. Voy a repetir. Mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que los traspasaron. Estos que lo traspasaron fueron aquellos hombres que mataron a Cristo, que traspasaron sus manos, sus pies, su cuerpo, que lo mataron, que lo herieron. Entonces, ese texto, en conexión con Mateo capítulo 26, responde que estas personas que están muertas tendrán una resurrección especial un poquito antes de la segunda venida de Cristo, para ver Cristo en gloria y majestad, y enseguida morirán otra vez. Muy bien, pastor. Creo que la pregunta, hermana Chey, está respondida, ¿no? Sobre este grupo que resucitará para ver a Jesús regresando en las nubes de los cielos. Muy bien. Pastor Luis, muchas gracias. Sí, ella está confirmando aquí en el chat que sí, su pregunta fue respondida. Muy bien. Pastor, muchas gracias una vez más. Entonces, todos estamos de acuerdo. La próxima semana no lo hacemos el martes. El jueves a las 8 de la noche estamos todos reunidos nuevamente para la lección, para el tema que nos va a decir qué verdad es esa. ¿No es cierto, pastor? Así Que es, pastor. realmente tenemos que aprender. Muy bien. Pastor Luis, por favor, puedes orar y despedirnos con una oración. Agradecemos a todos por su presencia. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Vamos a orar, hermanos queridos. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por esta clase, estos momentos tan importantes de reflexiones bíblicas, de aprendizaje, de crecimiento espiritual. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Todos nosotros queremos pertenecer a tu iglesia y queremos estar listos para la segunda venida de Cristo. En tus manos de amor, yo entrego cada persona que se encuentra aquí. Y, por favor, derrama tus bendiciones sobre cada familia aquí representada y permítanos tener una buena noche. Y, por favor, tráiganos aquí otra vez en la próxima semana, en jueves, para seguir estudiando tu palabra. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenas noches a los hermanos de Perú, de Brasil, de Ecuador, de Centroamérica, de Estados Unidos. Bendiciones a todos. Los esperamos el próximo jueves. Pueden abrir sus micrófonos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Feliz noche para todos. Chao, bendiciones. Dios les bendiga, Buenas pastores. noches. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, gracias. Feliz Bye. noche. Buenas noches. Gracias, Pastor González. Feliz noche, gracias. Feliz noche, mi querida Feliz tía noche. Elsa. Feliz Chao, noche, bendiciones. Matías. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Alegra, Eddie, con el dinerito, ¿ah? ¿Qué? ¿De verdad, Pau? Oh, my God. ¿Y es que vos lo llevabas, pues? Por eso vos lo llevaste en la bolsa para el viaje. Sí, porque ya llegamos en 10 minutos, media hora, y pasaron 2 horas y no llegaron. Dios mío. Bueno, pero le fue bien a ellos, ¿eh? Imagínate, ¿quién le iba a dar ese billetín? Como le gusta el dinero a juntar, después de que lo contó él y los pesos, ahí no queda mucho de abajo.
Eran 50, eran 75 y a 20. Los contó Eric. No, 60 eran y a 20. Los contó Eric.